53, dice, versículo 3, hablando del Cristo, amén, hablando de nuestro Dios, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue no por causa de él, sino dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de T-O-D-O-S, el pecado de todos nosotros. Amén. Él, el Señor, cargó. Dice versículo 4, otra vez, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. No eran las enfermedades de él, sino que él llevó nuestras enfermedades. Y dice, y sufrió, dice, nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades y a la vez él sufrió, también dice, nuestros dolores. En esta vida, mayormente se conocen dos tipos de dolores. Amén. Quiero decir, un dolor físico, pero también hay un dolor en el alma. Amén. Un dolor físico cuando quizás uno sufre alguna caída, alguna ruptura, alguna fisura dentro de, en parte de su cuerpo, y eso causa un ¿qué? Eso causa un dolor en el cuerpo. Pero hay otro tipo de dolor, y es un dolor en el alma. Es un dolor que no se manifiesta en el cuerpo, pero que se siente, se percibe en el alma. Y dice, mayormente, todo eso, ese dolor físico, pero también ese dolor en el alma, dice en el versículo 3, a consecuencia, mayormente cuando es en el alma, a consecuencia de un desprecio. Dice, despreciado y desechado, dice, entre los hombres. Amén. Cuando vemos en este tiempo, amén, hoy domingo, domingo de resurrección, así se le suele llamar, amén, en este tiempo, esta Semana Santa que hemos tenido, Jueves Santo, Viernes Santo, y ahora un domingo de resurrección, amén, viendo esa misericordia del Señor. Y como lo decía la semana pasada, esta semana, el día jueves, hablábamos acerca de que es algo ilusorio poder hablar solamente de un Jueves Santo, de un Viernes Santo. ¿Sabe por qué? Porque si solamente se hablara o se tuviera que honrar un Viernes Santo o un Jueves Santo, yo me digo, y los otros días, o sea, 2 días al año para honrar al Señor, o un 25 de diciembre, 3 días al año para honrar al Señor, si es que de esa manera se le honra, creo que es ilusorio teniendo casi 365 días del año. Amén. Es muy ínfimo lo que se le pueda dar al Señor. Así que yo creo que todos los días deben ser santos. Todos los días debe uno dárselos, entregárselos y consagrárselos al Señor. No solamente un jueves, un viernes, sino los 365 días del año, como lo venía diciendo el jueves pasado, los 30 días del mes, las 24 horas que dura el día.
amén, los 60 minutos, los 3600 segundos, amén, que dura una hora. Podemos ver, amados, que en todo tiempo, y no solamente llevándolo a un solo día, amén, o llevándolo a un par de días o 3 días al año. Veíamos, recordando lo que es esta Semana Santa, esos padecimientos tras una muerte, una sepultura, pero también una resurrección. Amén. Y ver de que cuando recordamos un Viernes Santo y vemos aquellas películas, para aquellos que quizás tuvieron una oportunidad de ver películas, amén, donde el Señor es, donde padece, donde se simulan los padecimientos del Señor, los golpes que Él recibió, amén, golpes físicos constantemente, amén, esos golpes que se le dieron desde la madrugada, amén, desde la madrugada, esos golpes que le daban, esas bofetadas que le daban, esos latigazos que se adentraban hacia su cuerpo débil y cansado, amén, esos puñetes, estupores que daban sobre él, y aquellos 2 clavos, amén, o aquellos clavos que fueron puestos sobre sus manos y sobre sus pies, aquella corona de espina, amén, esa corona de espina que fue incrustada en su cabeza, el dolor que el Señor llevaba, un dolor físico, ya que Él vino acá como Dios, ya que Él es Dios, sino como humano, amén, y recibió ese dolor físico. Pero también, amados, no solamente fue un dolor físico. Cuando nosotros vemos a través de la televisión la representación de aquel dolor que Él padeció por nosotros, amados, también podemos centrarnos de que no solamente fue algo físico, sino que tuvo un mayor dolor, un dolor en el alma. ¿A través de qué? A través de un menosprecio, porque siempre se le ha venido menospreciando al Señor. Dice en el versículo 3, dice, despreciado y desechado, ¿entre quiénes? Entre los hombres. Los hombres de este globo terráqueo, a través también de las edades. Los hombres, dice la Escritura, que Él al mundo hizo, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Los hombres han menospreciado. Los hombres siempre le han desechado al Señor. Y aunque algunos digan amar al Señor, yo lo digo entre comillas, porque alguien dijo por allí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Amén. Una cosa es poder decir, yo amo al Señor, pero nuestros hechos evidencian si es que en verdad le estamos amando o no. Amén. Y él sufrió no solamente un dolor físico, que es el que podemos ver a través de las Escrituras, a través de los evangelios, ese dolor físico que él iba padeciendo, sino también ver ese dolor en el alma, ese dolor que le ocasionaba el menosprecio. Dice, si me pueden acompañar en el libro de Salmos capítulo 22, un salmo netamente mesiánico. ¿Y por qué digo que es mesiánico? Porque es un salmo que habla, que representa, amén, al Cristo. Profecías que habrían de cumplirse en Él. Amén. Por ejemplo, en el versículo 1, ¿por qué digo que es un salmo mesiánico? Porque mire, si recordará estas palabras dichas en el libro de Mateo, en el capítulo 26, donde dice, en el capítulo 22, perdón, del libro de los Salmos 1, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras, no sé si las recuerda. Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él en la cruz decía estas palabras antes de morir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este Salmo 22
el libro de los Salmos fue escrito más o menos 1050 años antes de que nuestro Señor Jesucristo se manifestase como hombre en esta tierra. Casi 3000 años atrás, este salmo era escrito, y 1000 años antes de que el Señor viniese a la tierra, este salmo estaba ya declarando aquello que habría de venir sobre él. Amén. Por eso digo que es un salmo mesiánico. Pero en el versículo 6, para ver los menosprecios, en el versículo 6 dice: mas yo soy ¿qué? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Quiero que, si me prestan su mayor atención, de ver esos menosprecios, primeramente entre los hombres, o lo que se le conoce como el mundo. Amén. El mundo menosprecia. Para el mundo el Señor es un oprobio. Si usted puede ver, dice: mas yo soy gusano y no hombre. Lo primero que dice, oprobio de los. Cuando habla de aquí esta palabra hombres, figuraba a todos los hombres. Veíamos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, donde decía despreciado y menospreciado por los hombres. Amén. Por los hombres, es decir, dentro del ámbito de aquellos que le han venido menospreciando, todos los hombres en general, al no conocerle, querer aceptar el sacrificio, que era lo que estábamos viendo el jueves pasado, al no querer aceptar el sacrificio de Cristo, ese menosprecio dentro de los hombres, se le menosprecia al Señor de esta manera. ¿Y por qué se le menosprecia de esta manera? Si me acompañan un poquito más en el libro de Juan, en el capítulo 1, libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, en el capítulo 1, dice, versículo 10: en el mundo estaba, amén, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Él en el mundo estaba, y no solo eso, sino que él formó el mundo, él hizo el mundo, él creó este planeta más a los hombres. Pero el desprecio, el menosprecio, siempre oprobio de los hombres. Él formó el mundo, pero dice que el mundo no le conoció. El mundo no quiso saber nada de él. Actualmente el mundo no quiere saber nada de él. El mundo quiere quizás saber de una religión y profesar una religión y decir: yo soy de tal religión, pero no quieren saber nada de él. No sé si me dejo entender. Es decir, si alguien que profesa ser de una religión, pero se encuentra en pecado y no quiere salir de su pecado, entonces ese es un menosprecio. Esa persona solamente tiene una religión. Conozco muchas personas que me dicen: no, yo amo al Señor por aquí y por allá, pero son alcohólicos, muchos adúlteros, muchos en fornicación, muchos ni aún quieren casarse. ¿Sabe que la palabra fornicación significa relaciones sexuales ilícitas? Amén, las cuales Dios abomina. Es decir, el pecado de fornicación es un pecado terrible. Es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Amén. Entonces, si usted está teniendo relaciones sexuales fuera de un matrimonio, eso es fornicación. Y si usted puede decir: yo soy de tal religión, pero si está en fornicación, de nada le sirve su religión.
De nada le sirve decir soy de esta religión, de esta religión, de esta religión, cuando el pecado que está asomando está desmintiendo que usted ama a Dios y que Cristo vive en su corazón. No sé si me dejo entender. Es decir, por más que el hombre pueda decir esto y hablar muchas cosas y hacer muchos sacrificios. Conozco hombres que se van, por ejemplo, de Chapitas hasta Ayabaca y todas estas cosas. Pero son hombres que siempre, por no tener a Cristo en su corazón, están en pecado. Y usted dirá, pero todos pecamos. Sí, todos pecamos. Y está en lo correcto. ¿Conoce un hombre que no peque? Mentira, todos. Desde pastores, ministros y todo lo que sea, todos los hombres pecamos. Amén. Pero hay una diferencia entre ser un pecador arrepentido, entre ser un pecador que se duele de haber pecado contra Dios, a ser un pecador que ni siquiera tiene conciencia de que lo que está haciendo está trayendo una enemistad, de lo que está haciendo está llevando ira para el día de la ira, como dice la Escritura. ¿Me entiende? Entonces, el mundo desde un principio siempre le ha menospreciado. Desde el momento en que Adán y Eva, Dios los puso en el huerto del Edén, el primer menosprecio. ¿A causa de qué? A causa de querer ser igual a Dios, como le dijo la serpiente a Eva. ¿A causa de qué? De comer un fruto que Dios les había dicho que no comiesen. Y el hombre menospreció a su Dios por causa de la mujer que Dios le había hecho. ¿Me digo entender? Porque el hombre pudo decidir decirle a la mujer, no comeré porque amo a Dios y porque Dios ha dicho que no coma de este árbol. Pero la mujer de alguna manera lo sedujo y el hombre cayó en esa seducción y pecó. Amén. Y es mucho más responsable el hombre que la mujer, porque la orden no fue dada para la mujer. ¿Sabía eso? Que la orden fue dada netamente o directamente para el varón, y el varón la dio hacia la mujer. Amén. Una orden dada de Dios. Pero así los hombres han venido siempre menospreciando. Y hoy en día también se menosprecia. ¿Por qué es que los hombres menosprecian al Señor? En el capítulo 3 del mismo libro donde nos encontramos, capítulo 3, versículo 17. Desde el 16 quizás, para de esta manera empezar, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si habla de que no se pierda, es porque van a haber muchos que se van a perder. Amén. ¿Y por qué se van a perder? Porque aman el mundo y porque menosprecian a Dios. Amén. Mire lo que dice capítulo 3 en el versículo 16, ya habíamos leído el versículo 17. Dice otra vez su amor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Amén. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Él hizo el mundo, Él estaba en el mundo, pero el mundo le menospreció. El mundo no le quiso conocer. El mundo no quiso conocerle. Donde dice, para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo. Aún a pesar de que ese mundo le menosprecia, Él envió a su Hijo Jesucristo, porque Dios ama al mundo. Y envió a su Hijo Jesucristo. Amén, porque Dios te ama, amigo y amiga que me escuchas. Dios te ama y envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Para que si tú crees en Él, no te pierdas. Amén. Pero si tú no crees en Él y en el sacrificio de Cristo y no aceptas el sacrificio de Cristo como el único medio de salvación, estarás perdido. Por más bueno que seas y por más cara de ángel que tengas, estarás perdido. Tú y yo necesitamos la propiciación, necesitamos la sangre de Cristo. Fue lo que vimos el jueves pasado. Si quiere puede ver los videos a través de allí que se están compartiendo. Amén. Y hay un hermano que los está subiendo también por el YouTube. Amén. Lo puede encontrar con el nombre de Pastor Carlos Vilela. Entra a YouTube, Pastor Carlos Vilela, y van a salir una serie de videos. Amén. Y ahí va a ver
que estuvimos tratando, el sacrificio del cordero, fue lo que estuvimos tratando el día jueves, ver ese medio de salvación. Pero en ese amor el Señor envía a su Hijo, y en ese amor, ¿cuál es el propósito? De no condenar al mundo, sino el propósito es de ¿qué? De salvar el mundo. El Señor no quiere condenar el mundo, el Señor ama al mundo, por eso dio lo mejor que tenía, dio a su Hijo, amén, para no condenarnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre no quiere aceptar el sacrificio de Cristo, que el hombre no quiere creer en ese sacrificio. Y usted dirá, no, yo sí creo en Dios. No basta con creer en Dios. La Biblia dice en Juan 1:12 que es necesario también, hay que recibir el sacrificio, hay que recibir la sangre para perdón de pecados. Amén. Dice en el versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Amén. No dice el que va a la iglesia, no dice el que es evangélico, ¿me entiende? No dice el que es católico, mormón o lo que sea. Aquí está diciendo claramente, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice porque no ha creído en el cristianismo, no dice porque no ha creído en las diferentes religiones o sectas que hayan en este mundo, no dice porque va a una iglesia, o porque lleva una Biblia en el hombro, o porque canta coritos. Aquí dice porque no ha creído en el unigénito. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y por qué el mundo no le conoce? Dice 19, y esta es la condenación, que la luz es Cristo, amén, que Cristo vino al mundo, que la luz, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué soy condenado? Porque no creo. ¿Por qué no creo? ¿Por qué? Mire, ¿por qué uno no cree en el Señor? Aún a pesar de que diga de que cree en Dios. Hay mucha diferencia, y quiero que si de alguna manera pueda discernir aquello y prestar la mayor atención. Dice, y esta es la condenación. ¿Y cuál es la condenación? ¿No ir a la iglesia? ¿No ser de tal religión? No. La condenación es que la luz, es que Cristo vino ¿a dónde? Al mundo, porque amaba al mundo. Amén. Y los hombres, ¿qué dicen? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que a Cristo. ¿Saben por qué los hombres no quieren conocer al Señor? Porque aman más las tinieblas, porque aman más el pecado, porque aman el pecado, porque les gusta el pecado y porque no quieren salir. ¿Saben por qué dice que si cree tiene vida eterna, pero si no cree ya está perdido? Esa palabra creer, relaciónela con amar las tinieblas. Si usted no cree, es porque ama las tinieblas, ¿me dejo entender? Pero si usted decide ir en contra de las tinieblas, de la mentira, del engaño, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de la delincuencia, de todo tipo de pecados, si usted decide ir en contra e ir en pos de Dios, entonces usted ha creído en Jesucristo y acepta el único medio de salvación para nosotros. Pero el único motivo porque usted no cree, aún a pesar de que usted diga que cree, es porque ama las tinieblas. Si usted dice, yo creo en Dios, pero ama las tinieblas, mi amigo, no puede amar a dos señores. Amén. O amará a uno y aborrecerá al otro. Amén. Aquí la palabra creer, relaciónela. La palabra creer es aceptar la luz, aceptar a Cristo en mi corazón. No aceptarlo es porque uno ama más las tinieblas. Uno no ama más a Dios. Y por más que diga, no, yo amo a Dios, te lo juro, que amo a Dios con todo mi corazón. Pero cuidado, porque el detector para ver si es que hay amor a Dios es si es que uno ama más al mundo. Si uno ama más al mundo, ya sabe usted que las tinieblas, ama más las tinieblas más que a la luz. Y dice, ¿por qué? Porque sus obras son ¿qué? Las obras de las tinieblas son buenas o malas. Las obras de las tinieblas son malas. El mundo le menosprecia, ¿sabe por qué? Porque ama lo malo. Adán y Eva le menospreciaron, ¿por qué? Porque quisieron tener poder, porque quisieron tener sabiduría, porque quisieron ser iguales que Dios.
¿Me entiende? Y ha venido porque el primer hijo de Adán, Caín, mata a su hermano Abel. ¿Sabe por qué lo mata? ¿Sabe que entró envidia en su corazón? ¿Sabe que entró, que se originó, esa envidia originó ese asesinato que lo conllevó por celos y envidia hacia su hermano Abel? Siempre el hombre menospreciando y haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, también para el pueblo de Dios, cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? Es decir, quien ama más al mundo, hablando de los creyentes, de aquellos que decimos que le hemos entregado nuestro corazón a Él, si amamos más al mundo, entonces somos, dice, oh almas adúlteras, porque amamos más al mundo. Amén. Así que el mundo trae tinieblas, pero el Señor es la luz que vino a este mundo. Amén. Para alumbrar nuestras tinieblas y mostrarnos. Dice que ellos aman más las tinieblas, el mundo, porque sus obras son malas. Y dice en el versículo 20, ¿no? ¿Qué dice? Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece a Cristo, aborrece la luz y no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe por qué el hombre no puede venir a Cristo? Porque no quiere salir de su pecado. Me encuentro con muchas personas que lo que primero me dicen, ay, es que tengo que dejar esto, es que tengo que dejar lo otro, es que tengo que dejar aquello, es que tengo que dejar esa mujer, ay, que me encanta tanto, no la puedo dejar, es que tengo que dejar a ese hombre, es que tengo que dejar a mi novio, a mi novia, que me paro acostando con él. Es decir, los hombres no vienen a la luz, porque ¿qué hace la luz? La luz alumbra. La luz es como un espejo. Usted se va al espejo, se mira en el espejo y de pronto el espejo le va a mostrar la imagen de cómo usted se encuentra. Amén. Si un pelo está levantado, si quizás no se afeitó, cualquier cosa, no sé. Si es que está mal peinado, si es que se le corrió quizás poco de rubor, si es que nomás se pintó con colorete alguna parte del rostro del cachete y la otra no. Si es que, no sé, si alguna parte de un labio lo pintó y el otro no lo pintó. Eso muestra el espejo. ¿Me dejo entender? Así es Cristo. Que Cristo muestra el pecado que hay en nosotros. ¿Me dejo entender? Cristo muestra si hay mentira. Cristo muestra si hay envidia. Cristo nos muestra si hay celos. Cristo nos muestra si hay amargura. Cristo nos muestra si es que yo no quiero perdonar a esa persona por el daño que me ha hecho y tengo un dolor no físico, pero quizás tengo un dolor en el alma. Cristo nos muestra, Cristo nos alumbra, pero los hombres no quieren ser alumbrados. Los hombres aman más las tinieblas. Conozco muchas personas que a veces voy caminando por la calle y apenas me ven, se esconden. Y yo sé que no se esconden por mí, se esconden porque saben de que se les va a decir las cosas y los hombres no quieren, porque la verdad les atormenta y no quieren venir a la luz. Y puede decir que ama a Cristo, pero estar en adulterio. Y puede decir que ama a Cristo, pero tener resentimiento, odio en su corazón, no poder perdonar a esa persona. Puede decir, la Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si yo veo a mi prójimo y no lo puedo ver, entonces yo no puedo profesar, decir que Cristo vive en mí. ¿Me dejo entender? Porque si hay odio, si hay rencor, si hay fastidio en el corazón, entonces Cristo no puede morar en un corazón así. Amado amigo, déjeme decirle que el Señor siempre ha recibido no solamente esos golpes físicos, sino el menosprecio. El menosprecio, ¿por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas. Los hombres aman más las tinieblas. Amén. Pero también dice la Escritura en el Salmo 22, donde nos encontrábamos. Muy rápidamente para poderlo ver. Salmos capítulo 22. Libro de los Salmos, donde nos encontrábamos, capítulo 22,
versículo 6. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. ¿Pero qué dice? Y despreciado ¿de quién? Del pueblo. Una cosa son los hombres, hablando del mundo, de las gentes, pero cuando usted ve pueblo, cuando usted ve a pueblo, usted se va a estar refiriéndose al pueblo de Dios. Cuando usted en la Biblia ve a gentes, hombres, se está refiriendo a aquellos que no eran pueblo del Señor. Amén. Dice, de los hombres, oprobio, de los hombres es menospreciado. Los hombres no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas. Pero cuando se habla del pueblo, aquí está hablando de algo más íntimo. Amén. Y en el libro de Juan, en el capítulo 1, otra vez libro de Juan, capítulo 1, sin comentar lo que decía en el libro de Isaías 53, donde decía que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Si se descarrían como ovejas, menospreciado y desechado por los hombres, mundo. Pero si nos descarriamos como ovejas, ¿está hablando de quién? Está hablando de pueblo. Amén. Mundo, pero también su pueblo. Específicamente, su propio pueblo, su pueblo Israel. Veíamos en el capítulo 1, versículo 10, que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. En el versículo 11 dice, a lo suyo ya salimos del mundo para entrar a otra clase, el pueblo, su pueblo Israel. Dice, a lo suyo vino y lo suyo ¿qué? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿sí? A lo suyo, a su familia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a Israel, él vino a su pueblo, pero su pueblo mismo no le recibió. En específicamente el lugar donde él nació, Jerusalén, para ser exacto, donde le crucificaron, donde cuando Poncio Pilato, por ejemplo, trae a Barrabás y presenta a Barrabás y al Señor para presentar a quién habría de soltar, porque Poncio Pilato había hallado que no encontraba nada, ninguna falta en él. Y su esposa de Poncio Pilato ya le había dicho, no te metas con este hombre justo, he tenido un sueño. No le lleves a muerte, no le hagas caso. ¿Quiénes eran los que querían? ¿Quiénes eran los que buscaban su muerte? Los religiosos de su propio pueblo. Fariseos, saduceos, todos en complot para matarle. Y ellos no le podían matar, tenían que ir a donde los romanos. Y fueron donde Poncio Pilato y le dijeron, este hombre es digno de muerte. Y Poncio Pilato veía, pero yo no encuentro nada. Y de alguna manera, para lavarse las manos, mandó a traer a Barrabás, que era uno de los que debería de morir. Porque en ese tiempo, según la historia, en el tiempo de Pascua, los 3 hombres más malos que habían estado allí todo ese tiempo, estaban ya en cárceles, sacaban a los 3 hombres más malos para que muriesen crucificados en una cruz. Y el que moría en medio era considerado el más malo o el peor de todos. ¿Me dejo entender? ¿Y sabe quién murió en medio de 2 malhechores, de 2 sedicarios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque su pueblo al cual él vino, cuando Poncio Pilato preguntó, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesucristo? ¿Y qué era lo que gritaba el pueblo? A Barrabás, que les había hecho tanto daño, era un hombre seditario, era un hombre malo, perverso. Le dijeron a Barrabás suelta, y a este hombre Jesucristo, que había sanado, que había dado, que había hecho muchos milagros, que les había compartido el evangelio, que nunca les había hecho mal, de pronto dicen a Jesucristo crucifícale. Y empezaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Usted ha podido ver la película, quizás el día viernes,
donde las voces eran crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Y a Barrabás qué? A Barrabás suéltenle. Es irónico, ¿cierto? Porque Barrabás era un hombre malo. Y Jesús era un hombre que nunca les había hecho mal, que siempre les había hecho bien y que nunca pagaba mal por bien. Amén. Que él siempre hacía misericordia. Pero ellos dijeron a Jesucristo. Amén. Los hombres siempre le han menospreciado. Pero también su propio pueblo Israel, hablando del sitio donde él nació, Jerusalén. Amado, vino a ellos, nació entre ellos, pero no lo querían. Al punto de que dice que en una oportunidad que él no pudo hacer allí muchos milagros. Y no porque él no pueda, no porque él no sea el Dios Todopoderoso para poder hacerlo, sino simplemente por la incredulidad, por la maldad del corazón de ellos. Si me acompañan en el libro de Mateo capítulo 23, libro de Mateo capítulo 23, versículo 37, horas antes de su muerte de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 23, versículo 37, el Señor entra a Jerusalén. ¿Y sabe cómo es que entra? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Oh Jerusalén, ¿cuántas veces? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces quise ser tu padre? ¿Cuántas veces como la gallina incuba allí a sus polluelos? Mas ¿qué dice? Mas tú no quisiste. Mas poco a poco el menosprecio se iba dando poco a poco. Dice en el libro de Lucas 13, Lucas 13, Lucas 13, versículo 34. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? La misma palabra, diciéndole: oh Jerusalén, Jerusalén. Dice, hay una escritura en el Antiguo Testamento donde el Señor habla a Efraín. A ver si me acompaña muy rápidamente, libro de Amós, si es que no me equivoco. Donde perdón, no es Amós, es Oseas. Oseas en el capítulo 11. Libro de Oseas, capítulo 11, en el versículo 1. Dice: cuando Israel
era muchacho, ¿qué dice? Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Mire, dice, a Israel lo amé. Cuanto más lo llamaba, ¿qué dice? Más se alejaba. Jerusalén, quise juntarte. Pero ¿qué hacían los polluelos? ¿Qué hacían los de Jerusalén? Siempre el menosprecio. Versículo 3 dice, yo con todo eso, a pesar del menosprecio que había, con todo eso, y a pesar de eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y dice, y no conoció, de la misma manera que el mundo no le conoció, aún el mismo pueblo, su mismo pueblo, el pueblo donde fueron dados, dice Romanos 11, las promesas, donde el Señor dio todo, donde de allí vino el Cristo. ¿Qué dijeron ellos? No quisieron saber nada de él. Mientras más el Señor los atraía, mientras más los llamaba, ellos más tomaban su propia decisión de ir no en pos de él. Y cuando el Señor aún tomaba de la mano a Efraín, dice, Efraín no conoció que era el Señor aquel que le cuidaba. Amado, ve ese menosprecio en el mundo. No solo fueron los golpes, no solo fueron los clavos, no solo fueron los látigos, no solo fueron los puñetes, no solo fue, amado, una corona de espinas, sino que también, amado, si podemos ver ese menosprecio, sentir cuando a uno no lo quieren, sentir cuando uno es menospreciado, sentir cuando como que se burlan de uno, sentir como que uno habla y da igual lo que uno diga. ¿Sabe que eso duele? ¿Sabe que los golpes físicos mañana más tarde tienden a sanar? Un golpe puede dar y moretear a alguien y pasar en cuestión de días y ese moretón empezar a desaparecer. Amén. Pero esos golpes que no son físicos, que pueden ser verbales, esos golpes no tienden a desaparecer así nomás. Si no son sanados, si ese menosprecio no es sanado, ¿cuántas mujeres sufren de tantos menosprecios a causa de los varones? Yo le preguntaría a una mujer, ¿qué duele más, un golpe físico o un menosprecio? Y estoy seguro que, como me dice mi esposa, la segunda, la opción 2. Las dos cosas. Las dos cosas duelen, el golpe físico. Pero, ¿sabe qué? Que el menosprecio, creo, a mi parecer, duele un poco más. No sé, quizás difiera usted conmigo, pero creo que duele mucho más. Porque esto no se sana fácilmente. Esto, si no es Dios, si no es Jesucristo quien pueda sanar, no hay nadie que pueda sanar. ¿Me dejo entender? En cambio, algo físico, aún viene un doctor, una cirugía o algo, y mañana más tarde trae una sanidad. Una infección, se le dan quizás antibióticos, se le controla y tiende a pasar el dolor. Pero un golpe verbal no tiende. La misma Biblia dice en Proverbios 18, dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es decir, una vida puede estar alegre, contenta por alguna palabra bien dicha, o una vida con una palabra de ofensa, una vida puede totalmente derrumbarse, decaerse. No sé si me estoy dejando entender. Lo que estoy diciendo es de que los golpes, que son golpes en el alma, menosprecios, desprecios y todas estas cosas duelen tanto en el corazón, en los hombres, que
que creo yo que duelen mucho más que los físicos. Amén. Un menosprecio del mundo por causa de las tinieblas, pero un menosprecio de su propio pueblo Israel. ¿A causa de qué? A causa de la ignorancia, a causa de no querer saber nada de la misericordia de Dios, a causa de despreciar, a tal punto que hoy día el mismo pueblo de Israel no creen que Jesús llegó, no creen que el Mesías llegó hará 2000 años. Aún siguen esperando al Mesías, y al que van a encontrar es al anticristo, y cuando el anticristo venga, dirán que Él es su Mesías. Sí, así dice la Escritura, Daniel 9. Dirán que Él es su Mesías, dirán que Él es su Dios, y Él se querrá sentar ahí en el trono como si fuera Dios. Amén. Hasta el día de hoy, ellos van, por ejemplo, al Muro de los Lamentos. Ellos siguen esperando al Mesías. Muchos israelitas no creen que Jesús es el Mesías. Muchos rabinos no creen que Jesús es el Mesías. Amén. Es ese menosprecio del pueblo. Por eso que el Señor decretó y dijo sobre ellos: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos, mas tú no quisiste. Ahora tu casa es dejada, ¿qué? Le dice: tu casa es dejada desierta. Y ocurrió en el 70. Llegaron allí, los romanos sitiaron, destruyeron todo, y su tierra fue dejada desierta. Amén. Y así hasta el año 1948, para ser exacto, 14 de mayo del año 1948, cuando la Liga de las Naciones Unidas, a causa de todo lo que Hitler hizo, matando cerca de 6,5 millones de judíos, las naciones se sintieron en su pesar a causa de lo que este hombre perverso y malvado había hecho, que decidieron que aquellos judíos regresaran otra vez a su lugar, a Israel. Y el Señor lo dijo claramente. El Señor lo dijo claramente acerca de ellos, que su casa habría de quedar desierta. Y quedó desierta por casi 2000 años. Amén. ¿Por causa de qué? Por causa de la ingratitud. Ellos no eran como el mundo. Ellos profesaban conocer. Ellos tenían los pergaminos. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Ellos conocían. Pero mire cómo poco a poco le fueron menospreciando. Pero no solo eso, sino que el Señor tenía también de aquellos a sus 12, ¿recuerda? Tenía el Señor sus 12, tenía sus discípulos, cerca de 70 discípulos, pero también tenía sus 12. Y entre sus 12 tenía a 3 de ellos que eran, digamos, como más allegados al Señor, hablando de Juan, hablando de Pedro y de Santiago. Amén, que eran como que estaban siempre cerca, o más cerca del Señor. Pero también ellos, amado, también los apóstoles también le fueron menospreciando. Mire, en el libro de Mateo capítulo 26, en el libro de Mateo capítulo 26, desde el versículo 17, no vamos a ir al versículo 17, nos vamos a establecer en el versículo 30, pero digo que desde el versículo 17, el Señor manda a sus discípulos para que preparen la Pascua, la Santa Cena. Amén. Y ellos preparan la Pascua, dice en el versículo 17 hasta el versículo 29, donde el Señor toma la Santa Cena, y en el versículo 29, a ver si me permite, versículo 29, donde el Señor le dice: y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Ya había terminado la Santa Cena. Dice, versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Una vez que tomaron la Santa Cena, ellos también adoraron. Dice que hubieron cantado el himno. Cantaron himnos, adoraron. ¿Cantaron quiénes? Ya no su propio pueblo en sí, sino ahora sus más allegados. Pueblo también, pero más allegados a él, sus 12 apóstoles. Y dice en el versículo 31, entonces Jesús les dijo, todo estaba bien. La Santa Cena, estaban comiendo rico, estaban comiendo el pan sin levadura, estaban tomando el jugo de la vid, amén, el cual el Señor dijo, no lo volveré a beber, no lo volveré a tomar hasta que esté con...
y había alegría, había una comelona, estaban alegres. Luego seguía el cántico. Pero cuando llegó la palabra, una palabra de exhortación, no, así no dice que era una palabra de exhortación, pero cuando llega la palabra y llega el compromiso, es allí donde cada uno empieza a dispersarse. Dice el versículo 31, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño, ¿qué dice? ¿Serán qué? Serán dispersas. Heriré al pastor. Es decir, el Señor estaba hablando de su muerte. El Señor estaba hablando de que habría alguien de traicionarle dentro de su muerte. ¿Y qué dice? ¿Y las ovejas serían qué? Las ovejas serían dispersas. No hablando del pueblo de Israel, pero hablando de sus más allegados. Estamos en el tercer nivel. Cada vez el menosprecio, ¿cómo se va dando? Para llegar a aquellos que son más íntimos. No sé si usted tiene íntimos entre sus familias. Job, por ejemplo, esperaba quizás una palabra de su esposa, pero una palabra de ánimo, como cualquier mujer que ama a su varón, le daría a su varón. Ya que nosotros los varones por naturaleza tendemos a decaernos muy rápidamente. Nos deprimimos muy rápidamente, nos decaemos. Cuando algo no va bien, rápidamente nos viene el desánimo. Amén. Y ustedes, mujeres, son muchas más fuertes y siempre están dando ánimo al varón. Y Job esperaba de que su esposa habría de darle ánimo. Pero no, su esposa se vuelve contra él y le dice, muérete. Maldice a tu Dios, todavía mantienes tu integridad, estás loco, ¿qué cosa tienes? Maldice a tu Dios y muérete. Amén. Uno podría esperar un rechazo de cualquier persona, ¿cierto? Pero si es el rechazo de entre los más íntimos, tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿eso qué tiende a qué? Tiende a doler mucho más, es un dolor más fuerte. Porque el Señor habían comido con Él, habían cenado con Él, habían cantado el himno, se habían gozado, no sé si habían danzado, pero se habían gozado en los cánticos. Y de pronto el Señor viene y le dice, se van a escandalizar y las ovejas serán dispersas. Es como que de pronto todos hemos cantado el himno y uno sale, termina el culto y lejos de que esa palabra haya traído un cambio, no trae un cambio, y no porque la palabra no hay un cambio. La Biblia dice que la palabra hará lo que quiere, y es enviada por el Señor con un propósito. Amén. Pero cuando el hombre no entiende, cuando el hombre tiende a menospreciar, entonces, amado, esa palabra no haya cabida. La Biblia dice que cuando la palabra, la semilla cae junto al camino, vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Y el Señor les decía que claramente que aquellas aves del cielo era Satanás, el enemigo de nuestras almas. Que cuando uno oye la palabra y se va como quedando dormido, ya sabe que no está recibiendo la palabra, no está recibiendo la palabra, o cuando uno endurece su corazón para no recibir la palabra, amado, y por más de que cante y tenga una voz bonita que parezca tenor, o sea, una soprano, y cante como soprano y todas estas cosas, y coma la Santa Cena o participe de la Santa Cena, amado, y cuando esa palabra viene y uno no recibe esa palabra, se va a su casa y sigue siendo la misma persona. No hay un cambio, no está viendo una evidencia de una vida. Y podemos ver que en aquellos sus 12 se cumplió. Aunque por ahí dijeron, no, Señor, no te vamos a dejar. Señor, salió Pedro y dijo, yo voy a poner el pecho, Señor, tú no sabes quién soy yo. Y el resto que estaba ahí escuchando también, viendo al bravucón de Pedro, también se entraron ahí al mismo conjunto para de esa manera decir, no te vamos a dejar. Y el Señor le habla muy, muy claramente que sí se van a escandalizar. Amén. Y le dice, por ejemplo, a Pedro le dice, Pedro, tú que estás de bravucón, antes de que el gallo cante 2 veces,
tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro dijo, no, Señor, yo voy a dar mi vida. Amén, se oye la palabra, pero cuando ya, después de haber cantado un cántico, de haber pasado una santa cena hermosa, y uno sale y sigue siendo la misma persona. Cuando uno sale y sigue siendo la misma persona y hace un compromiso falso, donde quizás uno pasa al altar llorando para hacer un compromiso, esta vez sí, Señor, pero apenas cruza la puerta de la congregación y llega a su casa y es como que se transforma. Y es que llega a ser la misma persona. Y eso, amados, es un menosprecio. ¿De quién? De los más allegados, su pueblo. Pedro lo negó, al punto de que Pedro termina maldiciéndole, porque la tercera vez que Pedro lo niega, le dice, yo no conozco ese maldito, o esa palabra anatema, y esa palabra anatema significa maldito. Amén. El mismo Pedro. El Señor le dijo que había uno de ellos que lo habría de entregar. ¿Sabe quién entregó? Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? Judas Iscariote era el tesorero. El tesorero era aquel que le habría de traicionar. ¿A quién usted pondría por tesorero? Bueno, yo pondría por tesorero a alguien muy de confianza. ¿Me dejo entender? Alguien que sé que no se va a portar mal, alguien que sé que no me va a traicionar, alguien que sé que no me va a robar ningún dinero. En una empresa uno decida ser su mismo tesorero, porque no, hay veces hay personas en quien confiar. Pero si uno tiene por ahí alguien en quien confiar, no le va a confiar a cualquiera. Y el Señor le confió a Juan que sea su tesorero. A Judas que sea su tesorero. Pero Judas, por la ambición de querer tener dinero, lo vende al Señor por 30 piezas de plata. Y digo que era muy íntimo del Señor, porque el Señor le dice que aquel que meta, dice Juan 20, creo que es donde dice, 20 o 21, donde dice, el que moje su pan en su plato, este es el que me va a entregar, porque el Señor decía, de ustedes uno me va a entregar. Y todos se quedaron, ¿quién será? ¿Quién será? Y el Señor dice, quien moje su pan en mi plato, ese me va a entregar. ¿Quién moja el pie? ¿Qué estoy hablando? ¿Quién moja el pan en el plato ajeno? Yo con mi esposa tenemos esa confianza, ¿cierto? Yo estoy comiendo y me voy a su plato y le jalo una presa o lo que sea. Y ella también, estoy comiendo y de pronto ya no veo mi presa. Sé que ya se la agarró y ya la tomó. No, es una broma. Lo que estoy diciendo es de que como esposos y entre hijos, yo a veces veo, llega mi esposa a la casa de sus papás y ella se va al cuarto de su padre, de su madre, se acuesta con ellos, llega la otra hermana también ahí, se acuestan, todos en cama. Yo estoy ahí mirando nada más, porque yo no tengo esa confianza. Amén, aunque sé que mis suegros me aman, pero no tengo esa confianza. Y aunque a veces ya por ahí poco te confianzudo, tiendo por ahí a sentarme un poco también a veces. Yo a veces voy a la casa de mis papás y ahí están, también me tiro a su cama, en la casa de mi mamá, tomo sus cosas, su celular, agarro lo que es de él y lo tomo como si fuera mío. Amén, por esa confianza, por ese amor, por esa ternura que se hay. Y el Señor le permitió a Judas. Judas tenía mucha empatía con el Señor, pero la ambición por el menosprecio, mire cómo lo llevó. Y Judas no era uno de ese pueblo menospreciador que decían crucifícalo. Judas era uno de los 12. ¿Cómo podemos ver? La Biblia dice que cuando tomaron al Señor y estaban todos allí, se empezaron a dispersar por temor. El libro de Juan 21, por ejemplo, dice que todos, cuando el Señor resucitó, todos seguían allí, metidos en casa, con miedo, temblando. Y el Señor se les aparece y dice, pasa a vosotros. Solamente se aparece, no golpea la puerta, se aparece de repente y dice, pasa a vosotros. Y todos quedaron turbados. ¿Por qué? Y estaban allí con miedo, estaban con mucho temor. Amén. Y el mismo Pedro tenía temor al punto de que le decían, tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Tú eres de ellos, hablas como ellos. No, tú eres de ellos. No, yo no conozco ese anatema. Amén. La manera más fácil después de haber cantado el himno, después de haber tomado esa Santa Cena o esa Pascua, de pronto también el menosprecio. Amén. Podemos ver todas estas cosas, amados, como poco a poco. Termina, por ejemplo, también diciendo el Señor, de la manera como empezamos, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Ese desamparo ahora, ¿de quién? De parte de Dios. ¿Y por qué? ¿Porque Dios no lo quería? No, sino porque el Padre no tiene nada que ver con el pecado. Y el Señor tomó nuestros pecados, tomó nuestros dolores, tomó nuestras injusticias. Y el Padre ya no podía saber nada porque el Padre es santo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que Él no pecó, pero que por nosotros Él se hizo pecado. Amén. Y el Padre no tiene nada que ver con el pecado, pero el menosprecio por amor hacia nosotros. Permítame acabar de esta manera en el libro de Juan 1. Después de haber escuchado esto y de haber visto cómo el mundo le menosprecia por causa del pecado, por causa de las tinieblas, después de haber visto cómo él es menospreciado por su pueblo Israel, pero también por sus más allegados que todos se escondieron mientras a él lo estaban matando, mientras ellos dijeron, te vamos a defender, vamos a dar nuestra vida, ninguno estaba allí, excepto uno de ellos. La Biblia habla de Juan, el único de entre ellos que se encontraba entre ellos. Del resto, todos los bravucones que habían dicho, vamos a dar la vida por ti, también se esfumaron, también se fueron. ¿Sabe qué? Esos menosprecios duelen. Y tener que decirle, Padre, tú también me has desamparado. Elí, Elí, lama sabactani, en el libro de Mateo 26, puede ver ustedes su versículo 47, creo que es. ¿Sí? Versículo 46, ¿no? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que es, Dios mío, ¿por qué me has? Para llegar al punto final. Si usted ha escuchado todo esto, si como pueblo de Dios usted dice, no, yo soy pueblo de Dios, yo no el menosprecio. Pero la Biblia dice, oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Entonces, si estoy amando más el mundo, las cosas del mundo, las cosas, los placeres que me pueda ofrecer el mundo, entonces soy una alma adúltera. No, pero yo no estoy en adulterio, no me he casado. No estoy hablando del adulterio carnal, estoy hablando del adulterio espiritual. De ese adulterio que se da cuando uno menosprecia al Señor por las cosas del mundo. Pastor, ¿qué cosas del mundo? Muy bien, usted y yo sabemos muy bien las cosas del mundo. Si eres pueblo de Dios, si eres alguien que está escuchando y te das cuenta que menosprecias al Señor, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, 11, Israel, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora el Señor en esa misericordia, ver que el pueblo de Israel, ver que sus mismos apóstoles, el menosprecio, el Señor se vuelve ¿a quiénes? A todas las demás personas y hace esta pregunta, más a todos los que le recibieron, más a todos. El mundo le menosprecia. Si eres del mundo y le menosprecias, ya hay una condenación para ti. Ya hay una condenación. Si eres del pueblo y le menosprecias por el mundo, ya hay una enemistad y una condenación también. Pero más a todos los que le recibieron, ¿ya le recibiste? Y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No de que son hijos de Dios, todos, sino de que si tú le recibes a Él, si no le menosprecias como el mundo, como su pueblo, como sus más allegados, y le entregas tu corazón a Cristo, has de saber de que pasarás a ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Pastor, ¿no todos son hijos de Dios? No. La Biblia dice que nosotros éramos criaturas de Dios y que el mundo son creación de Dios. Por eso la Biblia dice en Marcos 16:15, y predicad este evangelio a toda criatura. No dice a todo hijo. Amén. No dice a todo hijo. Si todos fuéramos hijos, entonces Cristo no hubiese venido, se hubiese quedado arriba. Y simplemente todos los hijos se van al cielo. ¿Es correcto? Pero la Biblia dice que si no cree, ya ha sido condenado. Y está perdido también. Amén. Así que no nos engañemos. Si no, pongamos las cosas claras como son. Amén. Lo que estoy diciendo es de que si usted le recibe, si cree en Él y le recibe,
pasará a ser hecho un hijo de Dios. O le seguimos menospreciando, o Él sigue recibiendo nuestros menosprecios, o yo digo, Señor, yo hoy me arrepiento. Y hoy día de resurrección, yo decido resucitar de la muerte espiritual en la que vivo para darte mi corazón y para vivir para ti. Si usted le quiere entregar su corazón a Cristo, puede hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente orar pidiéndole que Él venga a su corazón. Y Él quiere venir a su corazón porque Él le ama. Amén. Así que si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, hágalo. Deje que Dios venga a morar a través de la persona de Jesucristo en su corazón. Entrégale ahora tu corazón a Cristo. ¿Has visto todos esos menosprecios? No seas parte de un menosprecio más. No dejes que las tinieblas, el amor a las tinieblas, el amor al pecado te cegue y que no puedas llegar a Jesucristo. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. Si tú le quieres entregar tu corazón a Cristo, pídele perdón, dile que su sangre te limpie, que su sangre te lave. Solamente la sangre de Cristo te puede lavar. Si quieres entregarle tu corazón a Cristo, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos donde estás y di, Señor Jesús, vengo delante de ti. En este día he oído tu palabra. He visto tantos menosprecios, tanto dolor. No solo los clavos. No solo los clavos, Señor. Sino, Dios, tanto desprecio, tanto menosprecio por las tinieblas, por hacernos amigos del mundo. Hoy en este día yo te entrego mi corazón, Señor. Perdóname, lávame, límpiame. Yo acepto, yo te recibo, como dice tu palabra, más a todos los que le reciben y los que creen, tú le das potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo y te recibo hoy en mi corazón y me declaro un hijo tuyo, un hijo de Dios. Cuando vengo a tu presencia y me alumbra tu esplendor, puedo ver que eres santo, mi Señor. Me avergüenzo de mis culpas, necesito tu perdón. A tu luz está desnudo el corazón. Cuando vengo a tu presencia y me alumbra tu esplendor, puedo ver que eres santo, mi Señor. Me avergüenzo de mis culpas, necesito tu perdón. A tu luz está desnudo el corazón. A tu luz está desnudo el corazón. Vengo a ti, como soy Jesús. Vengo
amor me cambiará. Sé que toda mancha y error quitado será. Tu sangre me limpia, tu amor me restaura, tu gracia me cambia y tu mano me guía. Tu sangre me limpia, tu amor me restaura, tu gracia me cambia y tu mano me guía. Tu sangre me limpia, tu amor me restaura, tu gracia me cambia y tu mano me guía, porque tú eres así. Porque tú eres así. Así, Señor, grande en perdonar. Porque tú eres así. Así, Señor, grande en bondad. Sé que no quedaré igual, Pues tu amor me cambiará. Sé que toda mancha y error quitado será. Tu sangre me limpia, tu amor me restaura, tu gracia me cambia y tu mano me guía. Tu sangre me limpia, tu amor me restaura, tu gracia me cambia y tu mano me guía. Tu sangre me limpia, tu amor me restaura, tu gracia me cambia y tu mano me guía, porque tú eres así. porque tú Tú eres así. así, Señor, grande en perdonar. Porque tú eres así. Tú eres así, Señor, grande en bondad. Porque tú eres así. Él es así, así que puedes venir a Él como estés, como estés. Si estás lleno de pecado, si piensas que ya no hay perdón para ti, si hay perdón. Él dijo, venid luego y estemos a cuento. Si tu pecado fuera rojo como la grana, hoy he aquí vendrá a ser como blanca nieve. Porque tú eres así, cuán bueno eres, cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno. Porque tú eres así, tú eres así. Grande en perdonar, porque tú eres así, así, Señor. No importa lo que hayas hecho, Él te ama, porque tú eres así. Tu sangre me limpia, tu amor me restaura, tu gracia me cambia y tu mano me guía. Tu sangre me limpia, tu amor me restaura, tu gracia me cambia y tu mano me guía. Tu sangre me limpia, tu amor me restaura, tu gracia me cambia y tu mano me guía, porque tú eres así. Aleluya. Si usted le entregó su corazón a Él, usted ha pasado de muerte a vida. Él le ha resucitado, porque Él resucitó. Si usted cree en Él, también resucitará. Aleluya, gloria a Él, gloria a Él. Alabanza, gloria y honor al único que es digno, nuestro sustituto, Cristo, mi sustituto, mi rescate, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. Gracias, Señor. Porque tú eres así. Aleluya. Que el Señor les bendiga, amados.